Vamos a iniciar, muchísimas gracias a Wilda. Vamos a iniciar con el primer caso, señor director. Muy bien, entonces estos pacientes son profesionales. Como ustedes ven, la psicóloga, 45 años, cefalea severa, pulsátil, bueno, tenía un poco de fiebre subjetiva, me imagino no termometrada, malestar general y fotofobia. O sea, tenía cefalea y tenía algunos síntomas generales, ¿no? Como malestar general, etc. Estaba un poco confusa mentalmente, o sea, o tenía una pequeña disfunción cognitiva. Pérdida de peso, dolor abdominal, náusea, vómito, dispepsia y disuria. Tenía bastantes síntomas y síntomas diversos. Entonces, el examen neurológico solamente tenía una pequeña disminución de los movimientos del cuello, pero realmente no había rigidez ni había otra cosa. Y una ligera disminución de su estado de alerta, pero bien, respondía bien y no había ningún otro problema. Por favor, siguiente. Ya está ahí. Eres tú, pues perdón. Entonces vamos a ver los antecedentes médicos. Una enfermedad reumática, lupus-like. Tomografía normal, pero fíjense, el líquido cefalorraquídeo, con 20 glóbulos blancos. ¿Lo ven? Las proteínas ligeramente aumentadas y una glicemia en 50, ¿en cuánto era que estaba? En 56. Se hicieron todos esos estudios de herpes, el VDRL, los anticuerpos de Lyme y el hemocultivo, todo bien. La proteína C reactiva elevada, 8.5, y se inició una terapia antibiótica empírica porque, bueno, se sospechaba que podía tener una meningitis o un inicio de meningitis. Miren ahí la resonancia de cráneo para que ustedes vean las lesiones que presenta a nivel de la sustancia blanca, derecha e izquierda. No sé, hay unas moneditas ahí. Estos son los otros cortes de las resonancias, para que ustedes observen las lesiones. Vamos a ver, ¿cuál es el diagnóstico? Si la tecnología no nos ayuda, si no lo hacemos en la vieja escuela. Basándose en los datos clínicos, ¿cuál es su diagnóstico? A, migraña hemiplegia. Deja ver si funciona. B, migraña complicada. C, meningitis complicada. D, vasculitis. E, cefalea secundaria a otras causas. Vamos a ver. Vamos a ver. No aparece el código de barra. Pero vamos, como la vieja escuela, doctor. Vamos a hacerlo de manera interactiva porque la tecnología no quiere funcionar. Entonces, ¿quién vota por migraña hemipléjica? Levanten la mano. ¿Quién vota por migraña hemipléjica? Richardo, digo. Ve contando. Ya. Dígame. ¿Cuál es el predominio? Perdón, que eran linfocitos. Linfocitos. No lo decía. Yo creo que sí, que lo decía. Eso apunta hacia un problema viral. Está bien. Para eso van a estar las preguntas al final. Está bien. ¿Quién entiende que es una migraña complicada? Levanten la mano, migraña complicada. No. Nadie. Meningitis complicada. Vasculitis. Ahí hay varios de vasculitis. Sí. Y una cefalea secundaria de otra etiología. Mira, ya hay bastante. Están en empate entre vasculitis y cefalea secundaria. Doctor Oscar, lo tiré para el medio. Dígame, ¿qué usted cree? Estamos de acuerdo que esto migraña no es. ¿Cierto? Es decir, si nos acordamos del SNP, tiene
bastantes banderas rojas para pensar en que es otro tipo de patología. El líquido cefalorraquídeo es bien complejo porque precisamente los pacientes con enfermedades reumatológicas pueden tener cambios similares que pueden tener como diagnóstico diferencial una patología infecciosa. Entonces también elevan los linfocitos, también elevan las proteínas, pero no consumen glucosa. Por lo menos donde yo laboro, en estos pacientes que tenemos tanto riesgo de confusión, siempre les hacemos las pruebas moleculares de FilmArray y eso nos ayuda rápidamente a resolver todo, excepto el criptococo, que es malísimo para la detección. Entonces hasta el momento no sabemos, porque solo hemos medido ciertos antígenos que están ahí. Para vasculitis nos hace falta una cosa y es la angioresonancia, porque la vasculitis no la vamos a poder ver con estos puntos de leucoriosis que tiene ahí. Y nos falta para saber si tenemos el lupus o no los hemogramas, los complementos, es decir, nos hace falta estudiar más esta paciente para poder llegar a un diagnóstico más certero. Entonces yo voto por la última por ahora. Vamos. Bien, entonces los que votaron por otras causas, que no eran por otras, entonces ya ustedes ven ahí. De este síndrome, que es un síndrome de cefaleas con trastornos neurológicos que son transitorios y una linfocitosis. Dígame, doctor. También, como decía el doctor, en el espectro de las infecciosas, Vuelve al anterior. también podría seguirse investigando como la tuberculosis, que podría dar Habría, yo creo que muchísimas otras cosas a investigar y muchísimos otros estudios a realizar para que podamos tener una idea más acertada de qué realmente qué es lo que tiene la paciente. Dígame, Evelyn. Doctora, ¿cuál era el tratamiento que tenía para el lupus? Dale el micrófono. Esta paciente había sido diagnosticada como para allá. lupus y tenía un panel lúpico y un panel inmunológico dudoso. Entonces yo hice comparar y la vio un reumatólogo, porque cuando tú analizabas los resultados del lupus, no estaba dentro del parámetro. Entonces un reumatólogo le puso tratamiento para lupus, pero yo se lo quité, porque ella, cuando tú veías, tenía unos títulos muy bajitos. Entonces hice que lo viera otro reumatólogo y estuvo de acuerdo con nosotros. Entonces la quitamos. Entonces en el líquido cefalorraquídeo, como decía mi maestro, una meningitis al líquido claro, el líquido estaba claro y se le hizo todo lo que se hace para un líquido claro, incluyendo para criptococo, para tuberculosis, se le hizo todo. Y esta paciente yo le estaba siguiendo muy de cerca. Entonces viene aquí, porque de inicio tú te das cuenta, y ella tenía un antecedente de migraña, y para el lupus se le inició plaquinol, pero se le quitó. En ese momento ya no tenía ningún tratamiento para lupus. Pero no tenía. Mira, señora, acabo de recibir la lección más grande. Mena, que es una estrella sintetizando, me dijo que lo que yo debía es responderle plaquinol. Léelo tú, que yo casi no veo eso. Entonces, pero una nota, claro, pero una nota, un pedazo sí es Finalmente correcto. dice la doctora Robles que no tenía lupus, que era un lupus Debemos light. pensar primero en cualquiera de todas esas otras opciones, porque esto es un diagnóstico de descarte. O sea, te buscan las raras, la NPH y el Handel. Bueno. Porque si hubiese sido una meningitis a líquido claro, estuviésemos en otro tipo de congreso o una sección de infecciosa. Pero qué de raro también tiene una meningitis. Pero era interesante este caso, hace mucho tiempo que yo lo vi. Y yo lo tenía en Corazones Unidos, pero hace mucho tiempo al principio. Y este fue el cuadro. Eso fue increíble. A medida que ella se le mejoró el déficit focal que tenía el aumento de los linfocitos y ella se mejoró. Y yo quiero que ustedes la vean, es increíble. Es que hay que tener en cuenta, ¿quiénes de ustedes han tenido un caso de esto?
Aquí que hay neurólogos tan experimentados en el día de hoy. Entonces, tú has tenido un caso parecido, pero con handle, un handle, bueno, interesante. Déjame decirle que es un handle. Cefalea asociada a signos neurológicos y leucocitosis. ¿Qué? Óyeme, yo te voy a prestar el récord. Es un caso que estamos somos locos. Te voy a el récord, yo te lo voy a entregar. No, que es el micrófono de dos. Ella y yo tenemos una verdad que sí. Miren, esto es con esos datos que estamos trabajando. Silencio, por favor. Doctor, estamos en el patio. Qué bueno que usted Silencio como en la nosotros sala. y le gusta esta cultura. Miren. Espérate. El líquido cefalorraquídeo era un líquido claro y a presión normal y que tenía todos los parámetros de virales para tuberculosis, para criptococosis, hongos, todo. Entonces, ¿cómo tú tratas una meningitis parcialmente tratada de etiología desconocida cuando tú no tienes la causa arriba? No me jodas arriba. Miren, el diagnóstico de la doctora Robles, porque es un paciente de ella, después de haber descartado todo, como dice el doctor Oscar, es un diagnóstico de descargue. Se conoce como síndrome de Handel por sus siglas en inglés. Se caracteriza por un síndrome de cefalea y déficit neurológico transitorio con linfocitosis de líquido cefalorraquídeo. Es un caso clínico controversial, pero el Handel sí existe. En la clasificación está en el apartado 7.35 como un síndrome de cefalea y déficit neurológico transitorio con linfocitosis. Dentro de la fisiopatología aún está en penumbra si se asocia o no con una enfermedad autoinmune, lupus-like, también con vasculitis. Recuérdense que la paciente tuvo un ANA dudoso en límite más o menos normal, se repitió el panel y fue descartada otra causa y con complementos normales. Entonces el diagnóstico de la doctora fue ese. Sí, por eso se pensó en una meningitis y el fiebre subjetiva. Fiebre pollo. Y decía claramente, ya tenía una ligera disminución en el movimiento del cuello, pero no tenía signos meningios. Sí, y cuando uno está en algunos eventos donde exponen estos casos, casi siempre es el mismo tipo de caso clínico donde el paciente se sospecha un proceso infeccioso, pero termina no siendo. Entonces, esa es la historia de la evolución de esto. Nuestro papel como neurólogos, lógicamente, es primero tratar lo más urgente y emergente, pero la evolución del paciente le va diciendo todo va negativo, todo va negativo, todo va negativo, ya no me duele, vamos a pensar en un handle. Pero, Oscar, una pregunta para usted. Claro. Yo en un momento no conocía el síndrome de Handel, me gusta aprender todos los días, pero le tengo una pregunta. Las imágenes de hiperseñal que vimos en la resonancia magnética, un paciente que sea migrañoso, ¿verdad? O unos infartos lacunares de otra etiología, lo silencioso, ¿usted cree que la paciente pudiera hacer lo que decían en dominicano, cojimanga, tal vez ya era migrañosa o tenía una enfermedad reumatológica de Handel y también hizo el síndrome? Porque cuando tú buscas la fisiopatología, todo está en penumbra. Porque yo te lo pregunté a ti y yo quiero saber, o sea, no es para joderte, es porque yo quiero saber. Pero por Dios, Aguilda. Para complicar más el asunto, la leucorrhayosis puede ser o puede estar presente hasta en el 12% de las personas sin tener ninguna patología. Entonces, a veces actúa como un fenómeno de confusión más que de ayudarnos a aclarar el diagnóstico. Y yo quería decir, el doctor Paliza no está aquí y yo quería que él estuviese ahí porque él participó y hay que darle las gracias porque estos casos los estamos compartiendo con el doctor Paliza. Si ustedes ven, él le dice, él tiene los objetos voladores no identificados, nosotros deberíamos hablar como imágenes hiperintensas supratentoriales y yo como migrañosa, cada vez que hacen eso, no encuentran qué diagnóstico hacer y dice un FUO, un objeto volador no identificado, pues es migraña. La verdad es que yo como migrañosa no me gustaría tenerlos, porque en el contexto nuestro eso habla de que hay una permeabilidad en la barrera hematoencefálica y esos cambios yo particularmente no los quiero tener como migrañosa.
Un momentito, vamos ahora a continuar con el segundo caso del famoso cineasta e influencer. O sea, porque no hay uno que no tenga una característica especial que vaya donde la doctora Robles, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir. Como ven, 34 años, dolores de cabeza. Puso una fecha ahí, inicio de diciembre. Tuvo muchas actividades, fiesta, alcohol, etc. En el 2000, o sea que esto fue anterior entonces, el 21 de diciembre del 2022, fue que inicia con esas cefaleas, dolores cervical lateral izquierdo, eran unilaterales, luego bitemporales, pulsátiles, severas y agravadas por el alcohol. Fue una evaluación por ortopedia, se le encontró una discopatía degenerativa, se trató de manera conservadora, mejoró el dolor cervical, pero las cefaleas persisten. Vamos a ver cómo continúa esto. Entonces, al empeorar, él vio que estaban empeorando muchos analgésicos, antiinflamatorios, etc. En neurología, en el 2023, topiramato, heterocoxi, ergotámico, no mejoría. Se le agrega sumatriptán, naproxeno, tampoco. O sea que se están dando bastantes cosas aquí para la migraña, ¿no? Entonces, por supuesto, se preguntó a través de Twitter, ¿verdad? Tengo un dolor de cabeza que se inició el 21 de diciembre de 2022 y no se me ha quitado jamás. ¿Qué hago? Bueno, pues por supuesto. No, todavía. Toma su Migran y más del 70% respondió. Ve donde la doctora Robles y por eso entonces, este caso, ella lo conoció. Siguiente. Pero déjame decir algo. Eso es lo que está puesto aquí. Él dijo que tenía un dolor de cabeza y cómo le comenzó. Es un tema que nosotros llevamos y invitamos al profesor Bordini, es la cefalea en la posmodernidad. Eso lo que arroja en este escenario, cómo es que anda la cosa. Él tuitea, ahora es Extea, pero en esa época todavía se llamaba Twitter. Él dijo que yo tengo un dolor de cabeza que se me inició el 21 de diciembre del 2022 y no se me ha quitado más. ¿Qué hago? Y entre las respuestas por Twitter, toma su Migran y más del 70% ve donde la doctora Robles y por eso es que yo estoy aquí. Eso es para que ustedes vean cómo es que está la cefalea en la posmodernidad. Muy bien, gracias, doctora. Entonces, vamos a ver la historia de cefalea, que por eso yo decía que no necesariamente en este tipo de cefalea que estamos viendo es posible que haya tenido un antecedente antes de otras cefaleas o de migraña. Dice que tenía historia que le comenzaron a los 16 años. Entonces, no trauma, no infecciones durante los últimos 3 meses, pero mucho estrés. Entonces, di que porque regresó con la novia, pues sería tóxica, no, porque eso es una felicidad, no entiendo. Las cefaleas eran diarias, desde el 2022. A las 7 p.m. eran que comenzaban, doctora. Veo yo aquí. Bitemporales y había también alodimia. No ha estado libre de cefalea desde entonces. Los factores precipitantes, fatiga, estrés, alcohol, exceso de sueño, tos, hablar mucho y sexo. Debe haber otras cosas, sí. No relacionan las cefaleas con las estaciones del año y no hay pródromos ni hay auras. Siguiente, doctora. Vamos a ver. La característica de esta cefalea. Dice que muy fuerte, insoportable, antecedentes madre y abuela migrañosa. Náusea, sono y fotofobia. Miopía, rinitis alérgica, sinusitis, úlcera péptica, gastritis.
uno no puede estar al lado de ella, porque mira cómo me está empujando. Así no se puede, realmente, esta. Entonces, dengue hemorrágico, Pero soy yo que me meto en el bloque de cefalea. no alergias, tenía hábitos tóxicos como alcohol, a veces 4 veces por semana, lo que es bastante. Entonces, entre los paraclínicos, neutrofilia, poliglobulia y un ASO a 392. La siguiente, doctora ayudante. Vamos a ver aquí la resonancia de cráneo con aspecto normal. Siguiente. Vamos a ver, verdad, esta parte le corresponde a ella. Ustedes se fijaron, pero la doctora le puso en negrita varias veces lo que hace el diagnóstico. ¿Cuál es nuestro diagnóstico? Creo que ahora sí va a funcionar la tecnología. Ya. Migraña sin aura, migraña episódica de alta frecuencia, cefalea tensional crónica, cefalea cérvico-génica y migraña continua y otro tipo de cefalea según la clasificación. Hemicrania continua, sí. Ahora sí va a funcionar, vamos a darle. Voten, denle. Ah, está funcionando. Vamos a ver. ¿Lo están escaneando? No, yo lo están escaneando, doctora. Sí está funcionando. Escaneen que funcionen, denle. Dale, dale. 4 personas, vamos. 10 segundos. Doctora, es que se me desconfiguró. Bueno, por eso fue que no funcionó. Ya, pero está bien. 16% y nada más han votado por otro tipo de cefalea. Como dice Marcia, el diagnóstico correcto era otro tipo de cefalea, según la clasificación. Cefalea crónica diaria persistente de novo. Si ustedes se fijan, la pista era que él tenía el día, la fecha y la hora, y por eso se repetía la fecha en negrita. Y volvió con la novia. Spoiler porque la doctora... Sí, sí. Entonces la otra pregunta es, ¿cómo lo tratamos? La primera opción, carbonato de litio. B, esteroides y antibioterapia. C, lamotrigina y amitriptilina. D, semaglutide. E, gepantes, Nurtec. F, toxina anabotulínica tipo A. G, todos los anteriores. Déjenme ver si funciona. No, me la volaron. Pero vamos a ver, doctor Oscar, ¿usted quiere comentar del caso? Vamos a ver los doctores que van a opinar entre las opciones de tratamiento. Aquí no hay mucho que opinar, la respuesta es la G, la doctora Ana lo explicó muy bien. Tal vez un poco antes en diagnóstico diferencial. Siempre que uno hace la historia es muy claro, fecha de inicio claro, hasta ahora de inicio claro, dónde está, nunca se les olvida, siempre hay que sospechar estas nuevas cefaleas diarias persistentes. Hombres también, alcohol y cigarrillo también pueden disparar lo que es el clúster, pero ahí muy bien lo dijo la doctora al final, no cambiaba con las estaciones. Nosotros en el trópico pues tenemos cuando hace calor y cuando hace más calor, pero aún así no tenía ese comportamiento que está. Y las otras dos que se disparan mucho con estos dos consumos son las hemicranias, pero las hemicranias son predominantemente de mujeres, como 9 punto y pico mujeres por cada hombre, y tampoco tienen este comportamiento de recordar exactamente cuándo inician. Todo esto, el secreto estaba en la historia clínica. Ana, si quieres hablar de tratamiento, por favor. No, yo no tengo, ya yo di una Yo conferencia. lo digo, es que le da miedo. Ahora, en el tratamiento si ya me le dio quieren como la preguntar. conga. Ajá. Le dio como la conga, le dio todas las anteriores en diferentes formas. Porque le voy a Le entramos recordar. como la conga, le entramos como la conga, con lo que había ahí. Eso ese es el, no Pero es lo mismo no de, al le mismo dio que tiempo. entrarle como la conga. Porque no al mismo tiempo, porque ¿cuál es una de las perlas? Una de las perlas que la doctora nos dejó en el diagnóstico de la cefalea crónica persistente diaria de novo. Una es que tenemos que reducir, aunque sea un día libre de dolor. ¿Por qué?
porque el curso natural de esta enfermedad, que gracias a Dios es una cefalea de baja frecuencia, es que el paciente puede seguir hasta 5 años con todo dolor. Entonces, como dice la doctora, hay que entrarle como la conga. Ella me comentó que el tratamiento, ella realmente no sabe que le funcionó, lo que dice el amigo de ustedes, pero ella sí le puso salmeglutide porque vio unos artículos que podía ser muy efectivo en este tipo de cefalea y que el paciente presentó una mejoría continua, claro, también con mindfulness, terapia cognitiva conductual y cambio de estilo de vida. Y yo me imagino que el acompañamiento del paciente debe ser multidisciplinario y buscando las ayudas que uno crea que necesita, ¿verdad, doctora? Bueno, mira, es que hay pacientes muy particulares. Él tiene una personalidad de artista. Sí. Y entonces, en ese tipo de pacientes, tú tienes que tener escucha generosa y hacer lo que se llama biofeedback, person to person. O sea, él va a tratar de derribarte, él va a tratar siempre de que tú no sabes nada y entonces tú siempre tienes que bregar y entonces hacer que sea él el que siempre esté bien y hay que llevarlo de la mano. Nosotros comenzamos un ciclo de indometacina con metoclopramida, por lo que tú estabas diciendo, pero ahí yo lo puse, 10 días inicialmente. Fíjense, él le pusimos antibióticos, le pusimos doxiciclina, pero luego de ahí, de la doxiciclina... Pero por la sinusitis, Diana. No, porque yo le entré como la conga. Es que eso es parte de lo que se dice hoy, la doxiciclina. En todos los escenarios de la cefalea crónica, nueva diaria persistente de novo, está la doxiciclina. En la única en que tú no se la das, cuando tú sospechas, que es un factor estresante. Pero tú la pones la doxiciclina y también la venlafaxina. Pero en él le puse doxiciclina y pegué un poquito, pero después él sale con unos títulos elevados de la tenía la eritro elevada y tenía el ASO. Entonces le pusimos penicilina también. Le pusimos penicilina benzatínica. Muy bien. Y también, sobre todo, es que mira el tipo de paciente que es. Él es por el Twitter, eso es un influencer. Sí. Entonces, si él te llama y él te pregunta, entonces tú tienes que estar siempre dispuesto a escucharlo. ¿Y qué vas a hacer ahora? No, yo no me voy a dar unos tragos. Entonces tú negocias. No, tú no te puedes dar unos tragos, tú no puedes ir la novia. Entonces, eso es lo que se llama el biofeedback, person to person, que tú le das otro. Aquí no tenemos ese otro tipo de biofeedback. Y entonces le pusimos todo lo que ustedes ven ahí. La venlafaxina, como yo dije, que actuaba inhibiendo el factor de crecimiento tumoral 1. Y también en él yo no usé litio, porque ese muchacho es muy loco. Pero no usé litio, de verdad, con él. No lo usé, pero usé la venlafaxina y usé todos esos antibióticos, fisioterapia, muchas técnicas, ciertas maniobras, relajación, masaje. Por supuesto, eso nadie le hacía a él absolutamente nada. Gracias, doctora. Vamos a pasar al tercer caso y nuestro último caso, a ver qué opinamos. Entonces, vamos ahora con la otra profesional, que es la gastroenteróloga. Esta, 33 años, una doctora joven. Desde el 20 de febrero, dolor de cabeza diarias, severas, opresivas, punzantes y constantes. ¿Qué lo acompañaba? Bueno, náusea, vómitos, y uno de esos episodios se acompañó de pérdida transitoria de la visión del lado derecho. Eso fue en noviembre del 23. En octubre del 2022 se entera que está embarazada e inició un tratamiento con progesterona por historial de 2 pérdidas anteriores y alto riesgo de aborto. Su embarazo llegó a término. Entonces, en octubre del 2023, cefalea, se le dio Tylenol, ibuprofeno, etc. Las cefaleas eran diarias, persistentes, con mejoría por corto tiempo. Y se inició un tratamiento de ergotamina en noviembre del 23. En ese mismo mes, un día después,
Mientras realizaba una gastrocolonoscopía, presentó cefalea severa con ceguera monocular derecha, intolerancia al frío, manos frías, y fue llevada entonces a emergencia. Vamos a ver que la primera resonancia, tomografía creo que fue que se hizo primero, tenía un adenoma hipofisario derecho y sinusitis maxilar izquierda. Tenía 4 meses con cefaleas diarias desde el 17 de octubre de 2023, con fenotipo de migraña light y en otras ocasiones con cefaleas tensionales. Hiperprolactinemia, sin amenorrea, sin galactorrea, pero con polidipsia y tratada con cabergolina. La neuroimagen, el neuroexamen, sobrepeso con un índice de masa corporal de 28 y el resto del examen estaba dentro de lo normal. Aquí la resonancia confirma el macroadenoma de hipófisis que sobresale la silla turca cerca del quiasma óptico. Ahí está clara. Estas son otras imágenes. Entonces, 2 neurólogos la habían visto, un endocrinólogo y un oftalmólogo. Tratamiento previo que se le había dado a esta paciente: Rimegepam, Tramadol, acetaminofén, ibuprofen, desquetoprofeno, pero en ningún caso ella mejoró, no superó el uso de más de 15 días por un mes en 3 meses. Recibió un ciclo de esteroides con mejoría en un 40%. Entre los antecedentes, la granulomatosis de Wegener, sinusitis, alergia al polvo, no hay antecedentes de trauma, antecedentes obstétricos, G4, P2A2, CO, ¿qué dice al final? C0. Cesárea 0. Yo lo estaba viendo en inglés. Hábitos, ¿cuáles eran los hábitos? Que no lo vi, ninguno. Vamos a ver ahora con Anguilda cuál es el diagnóstico de esta paciente. ¿Cuál es el diagnóstico de la gastroenteróloga, la cual había presenciado una ceguera monoclonal con dolores de cabeza persistentes, ocasionalmente cefalea light y también tensionales, con un síndrome, ¿verdad?, de hipófisis con hiperprolactinemia? A, migraña episódica de alta frecuencia. B, cefalea tensional crónica. La C, migraña crónica. D, cefalea en racimos. E, otro tipo de cefalea según la clasificación internacional beta. Vamos a votar que este sí funciona. Ya estamos terminando, ya vamos a brindar y vamos. ¿Se lo están bebiendo? Otro tipo. Espérate que llevando votantes, dale un chance. Míralo ahí, 6, 7, se están conectando. Doctor, ustedes ven que ya se están aprendiendo la clasificación. Mire el público, mire lo que dice el público. 93% otro tipo de cefalea según la clasificación internacional edición beta 3. Tienen razón, es una cefalea diaria persistente de novo según la clasificación 4.10. Subtipo, cefalea crónica diaria, pero como decía el doctor, un paciente con cefalea puede tener otros tipos de cefalea. Esta paciente presenta también una cefalea atribuida a hipersecreción hiperfisiaria por un macroadenoma de hipófisis que está en la clasificación en la parte, en el capítulo, en la porción, en el numeral 7.4.3. Esta paciente fue a Estados Unidos porque ella insistía que era el macroadenoma de hipófisis, por eso varias imágenes, para tratar de saber qué tipo de cefalea era primaria y qué tipo de cefalea era secundaria. Aquí le comparto un WhatsApp que ella le mandó a la doctora Robles, donde decía que gracias a su expediente y a su exquisita búsqueda y el resumen del caso, aclaró muchas cosas. ¿Por qué? Porque la paciente terminó en cirugía, pero la paciente no mejoraba de las cefaleas. Entonces nos trae otra pregunta. ¿Qué tratamiento preventivo le damos a la paciente? ¿Pueden decir, Norte? Vamos ahora para que ustedes terminen. ¿Qué tipo de tratamiento? Doctor Oscar. Ok. Estaban hablando del caso. ¿Se atreve a comentar qué tratamiento usted le daría a la paciente?
Muy bien. Y después miramos si el dolor de cabeza era causa o consecuencia o es una comorbilidad. Pero vamos a suponer que quedó perfectamente operada y no tiene dolor de cabeza postcraniectomía tampoco, porque ocurren, ¿cierto? Y voy a hacer un paréntesis acá, en mi país no tenemos esta tan buena relación entre neurología y neurocirugía. Aquí estábamos dándonos con micrófono, bueno, Aquí estamos, pero somos aquí siameses es y muy no nos vamos a agradable separar. ver esa interacción, realmente los envidio. El año que viene estaremos juntos. Bueno, Entonces, bueno. pero vamos a quitar la cefalea secundaria para la primaria. Tenemos un problema también con los gepantes acá, porque la hipófisis no está recubierta por la barrera hematoencefálica, entonces puede empeorar estos problemas. Entonces nos toca buscar otras opciones distintas a esas. Correcto, perfecto. Tú ves por qué hay que poner a hablar al experto, a uno de ellos. La correcta respuesta era la G, la toxina anabotulítica tipo A y anticuerpos anti-CRGP. La evolución. Bien, entonces hablaremos un poco de la evolución de la paciente. Pues salió la buena respuesta a este tratamiento farmacológico que se le puso. Se le hizo, por supuesto, la cirugía transesfenoidal con una biopsia que dio un adenoma de hipófisis y revisión de biopsia hipófisis linfocítica. El panel hormonal inverso al operado, cortisol y estrógenos bajos y un aumento de la prolactina. Continúa con dolor de cabeza, está un poco más controlada y finalmente la paciente aceptó que fuera tratado con los anticuerpos monoclonales. Muchísimas gracias, agradeciendo al doctor José Paliza y al doctor Juan Ramón Berra por su colaboración con estos casos. El comentario de este caso es el siguiente. Ella estaba siendo vista primeramente por muchos profesionales y había sido vista por 2 neurólogos. Fíjate que al principio dijeron adenoma hipoficiario, y ella estaba siendo tratada como un microadenoma hipoficiario. Fíjense que le pusieron cabergolina y ella no tenía interconsulta con neurocirugía en ese momento. Cuando yo la comienzo a ver, le hago todo y veo que es un macroadenoma. Se la mando al doctor Paliza, me dice, envíamela otra vez. Hicimos cortes solo para silla turca con tomografía y era tremendo macro que ustedes vieron ahí. Entonces ya no es un microadenoma, ya es un macroadenoma. El problema era que el fenotipo de dolor de cabeza era un tipo de migraña y ella tenía un antecedente de migraña. Y es lo que dice el doctor. Aquí estamos tratando 2 tipos de cefalea. Yo estaba pujando por mi lado para tratar la migraña, la migraña crónica, y en los neurocirujanos que ella decidió operarse fuera del país, le entraron como la conga y le llevaron la hipófisis. Ella no quiso, ella era una paciente, ella es médico y ella es resistente a cualquier tipo de tratamiento, entonces no permitió de inicio ser tratada, porque como ya ella fue diagnosticada con un macroadenoma hipoficiario, ella creía que sus dolores de cabeza eran secundarios. Y yo insistía que no. Y por eso es que los médicos allá, como siguieron con sus dolores de cabeza, decidieron finalmente darle su tratamiento para la migraña crónica. Pero resulta que después que la operaron, los neurocirujanos, ella siguió con alteraciones en las pruebas endocrinas, o sea, había un cambio o una alteración como el cortisol bajo, la otra alta, o sea, una cosa rara, y ella fue donde una experta en hipófisis a California. Ella pide de nuevo la biopsia de la paciente, la biopsia, y resulta que el diagnóstico de ella fue una hipófisis linfocitaria. Ella tenía una linfocitaria que está esa era. Oigan bien, una biopsia en un estado de los Estados Unidos con un resultado
y otros resultados con una biopsia en California, con una experta en hipófisis. Entonces, finalmente ella está en galcanezumab. Ella aceptó, ya después que ella no mejoraba con nada, que le pusieran el galcanezumab. Eso es una de las, el galcanezumab es una de las controversias que tienen los cefaliatras en el tratamiento. Y vamos a hablar esto aquí, es que los anticuerpos monoclonales, cuando hablamos que hay alteración de la hipófisis, no es bueno darlos. Es una de las cosas que uno tiene un poco de temor, pero el galcanezumab finalmente fue lo que ella aceptó, porque yo lo que le iba a poner era la toxina botulínica. Incluso ella me regaló los 2 frascos de toxina y yo me lo pegué, yo lo usé yo. Porque señores, muchísimas gracias. Como cefalea primaria, sino como cefalea secundaria. Y el galcanezumab no se lo puse yo. Espérate. Y ya y entonces ahora tiene un problema endocrinológico terrible. Se le fueron todos los ejes, Cristian, hipotálamo, hipófisis, ven para acá. pero es un caso sumamente interesante, que ¿qué es lo que deja aquí? Que ustedes pueden tener un caso de una cefalea secundaria y de una cefalea primaria al mismo tiempo. Señores, muchísimas gracias.